Bienvenidos a Drama Compartido, donde dos perspectivas nos encontramos para hablar de dramas emocionales, crisis existenciales y momentos que hemos pasado alrededor de nuestra vida, pero nadie decida hablarlo en voz alta. No estás sola, ponte cómodo, quédate con nosotros y comparte este drama compartido. Oli, bienvenidos a este segundo episodio que pensamos que no iba a salir. ¿Por qué crees que no iba a salir, Ara? ¿Recibiste nuestras críticas random de nuestra familia? Sí, bueno, para empezar, todo lo que vieron en el video pasado era puro marketing. Valeria quiso jalar gente con la crítica de ese corte que parecía un blooper, pero no era blooper. Realmente era marketing. Para recibir comentarios negativos de cómo no editamos bien nuestros videos. Sí, ya hemos mejorado. En el anterior video no teníamos micro ni luz, ahora tenemos micro y luz también. Nos falta mejorar la cámara en realidad también. Más nítido. No estamos ni en HD. Estamos avanzando poco a poco, pero bueno, al menos ya hay audio y hay luz. Entonces es algo positivo en el segundo capítulo. Y como está el segundo capítulo, antes de adivinar o mencionar cómo es el título tal, vamos a mencionar una frasecita, a ver si la pueden adivinar. Y si entienden esta frase, pueden dejar en los comentarios si han escuchado esta frase similar o les llamo el nombre. Ahora, ¿cuál es la frase que define? Bueno, no es una frase, es como nuestra intro a nuestro nuevo tema. Que como saben, cada semana vamos a hablar de diferentes temas. La primera es dicen que somos la suma de todas las cosas que hemos pasado. Pero, ¿qué pasa cuando decides que el ayer es solo un capítulo y no el libro completo? ¿Cuál es? El nuevo episodio, así con esta frasecita que solo la han escuchado, se llama Tu pasado no te define, o en este caso, nuestro pasado no se define, ya que vamos a decir casos de la vida real, o bueno, historias de la vida real, o nuestros dramas de la vida real que hemos pasado en este tiempo, aunque somos adultos chiquitos, aún nos consideramos así, siento que hemos pasado por mucho, y esto les puede ayudar a lo largo de su vida. Entonces, vamos a comenzar con la primer drama de que hemos pasado, y ahora, ¿cuál ha sido el primero que te ha marcado? Que yo sé que hay muchos, pero al menos en esta historia, ¿cuál ha sido el primero que tú has sentido? Vamos a leer las historias de nuestros seguidores. Nuestro primer seguidor, Valeria, va a contar su story time. Sí, mencionaba que también fue la primera suscriptora, que lo pueden tener en cuenta. Que si uno no se sigue, ¿quién más? Porque el segundo fueron nuestros padres. Bueno, el segundo fui yo y los terceros fueron nuestros padres. Sí. Un poco más si crea la cuenta a su mascota para que ponga a seguirle a la cuenta, ¿no? Pero si uno no se preocupa, ¿quién más le va a hacer? Y bueno, con la primera historia. La historia se llama así. Mi vida se reunió, o casi se arruinó a los 17 años, llamémosle examen de admisión. Sé que a algunos les ha pasado o no tanto, pero te dan una carga bien pesada, o ahora lo siento así, de mí yo de 16, 17 años, que decía, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿O qué hago con mi existencia? Porque de ahí, en teoría, define tu rumbo más adelante, a 2 años, porque ahí decides qué hacer con tu vida. Ahora lo siento y siento a mis sobrinas chiquitas de decirles, wow, entre 4 años van a tener que tener esta presión de decidir qué hacer con sus vidas. Y eso fue en el caso de mi error o mi forma de pensar, que fue el examen de admisión. Después de... Pero ponlos en contexto primero, Valeria. Tienes que decir a qué tipo de examen de admisión te estás hablando. Bueno, el contexto que les quiero decir es que, bueno, ahora y yo nos conocimos dentro de la universidad. La universidad es la Universidad Nacional de Ingeniería. Siempre haciendo charle a la universidad. Para esto, la universidad tiene 3 días de examen, ¿no? Entonces uno no está seguro si entró en el primer día, el segundo día, o sea, 3 días que sufres en realidad. Entonces, la historia de Valeria se basa en eso, ¿no? Entonces, Valeria, continúa con tu historia con tu storytelling, por favor. Ok, bueno, continuando con mi historia, estaba mencionando de que muchas personas no saben qué universidad tener. Yo ya tenía en la universidad. La universidad estaba acá, la uni era top, pero lo que no sabía era mi carrera. Pero hablando específicamente del horror o la tensión del examen de admisión, fue de que ya tú habías estudiado tu tiempo de academia, o al menos en mi caso, ya te habías preparado, mentalmente decías, sí, esta vez la hacías, la rompías. Y bueno, llegó ese momento del primer examen y yo sentí derrota total. Luego el segundo, dije, bueno, ahí vamos, puede ser. El tercero me mató. Y bueno, lamentablemente igual tenía que saber cuál era el resultado final, porque el resultado final es el tercer día en la noche. Y vi que lamentablemente pues colapsé y no había ingresado.
Más que tristeza, Pero enojo. explícanos, ¿esta fue tu primera, o sea, tu primera prueba de entrar a la universidad? Sí, fue la primera, pero fui muy dramática y quería ingresar. Pero ¿habías preparado con anticipación? Sí, me había una anticipación en academia. Bueno, en algunas academias porque había saltado entre una a otra. Pero igual, bueno, igual la primera vez, ¿no? Sí, pero igual yo sentía la decepción, o sea, sentía decepción en mí y más que en mí, tal vez a mis familiares, ¿no? Porque el examen de admisión es costoso, entonces no es barato. Entonces también como que afectaba un poco la economía. Y me sentí como que yo decepcionaba de mí y decepcionaba a mi familia. Entonces yo tomé una drástica decisión. No es la decisión drástica de, no, me escapé de mi casa, viví en la calle o caer en drogas o alcohol, que a veces pasa, pero no me pasó. En ese entonces, no, después cuando ingresó ya recién se entregó a los brazos del vino. Eso siempre. Pero bueno, mi decisión drástica fue mudarme con mi hermana ese tiempo de crisis. Mi hermana me aceptó, ya estaba en otro distrito diferente al mío, no vivía con mis papás. Entonces, lo bueno de mi hermana es que no me preguntaba. Yo quería que no me pregunten nada, solo insistir en... Era como que un día su hermana salió del cuarto y le encontró a Valeria y Valeria, ¿qué haces acá? Sus papás un día entraron al cuarto de Valeria y nunca apareció, ¿no? Sí. ¿Y qué explicaste a tus papás? O sea, ¿cómo es que no se dieron cuenta de que no estabas en tu casa? Claro, bueno, contexto un poquito profundo. En ese entonces mi hermana ya estaba con mi sobrina, estaba bebé y yo a veces la cuidaba con el más de trabajar. Entonces directamente mi hermana me ayudó a decirle que iba a salir o estaba ocupada esas semanas y yo iba con mi sobrina. Entonces directamente me ayudó mi hermana en ese proceso de transición y depresión. Podemos ponerle sí, pero en sí es como que no quería que nadie me hablara y solo existir en ese momento porque no sabía qué hacer con mi vida. Después de aproximadamente creo que una semana de sentirme mal y todo eso, decidí, bueno, no decidí, mi hermana me votó, ya quería votarme en su casa. Como que ya Valeria es una semana acá ya. Sí, ya mucho tiempo. Entonces me sacó y vimos otras universidades, ¿no? Porque me dijo, bueno, hay que ver otras opciones y todo. Bueno, fuimos a ver otras universidades y ahí me di cuenta de que viendo justo también el examen de admisión a esas universidades, y vi a esas personas saliendo de examen de admisión, ¿no? Porque yo visité el campus y dije, soy yo pensando, ingresé, no ingresé. Y de alguna u otra manera me puse empática y decir, bueno, no soy la única que está pasando por eso. Incluso mis compañeros de academia, algunos del colegio, que también están pasando por lo mismo, ¿no? Cada persona lo asimila de manera diferente. Pero bueno, ahí me di cuenta que yo tenía un objetivo claro, quería esta universidad. Y bueno, salí de esto y dije, bueno, no, quiero volver. Así que tocó la recaída de nuevo en volver a mi casa. Y decirle la verdad a mis papás. Como que tu hermana ya tenía las maletas listas y ya dijo, ya Valeria, te toca regresar acá. Sí, me toca regresar. Le dije a mis papás que no estaba cuidando a mi sobrina. Estaba por tristeza. Mis papás me ayudaron. Pero tus papás sospechaban, supongo, ¿o no? No sé, supongo que sí, puede ser. A veces mis papás no me preguntan muchas cosas, pero igual. Claro, pero que te desaparezcas después del examen y que parezcas en el caso de tu hermana una semana solo para cuidar a tus sobrinos. No, son un poco sospechosos cuando eres padre, como que me estará diciendo la verdad. Sí. Una semana para allá. Supongo que sí. Pues no me hablo mucho, pero yo supongo que ya han vivido algo similar en su época y dije, bueno, tal vez lo sospecharán, pero no me dicen nada, así que muy tranquilo. Y bueno, le volví, le dije a mis papás la verdad, me dijeron que iban a buscar academias nuevas conmigo. Luego pues, encontramos una dentro de varias que fuimos a averiguar y postulas dentro de la academia un examen, en este caso postulé ese examen y me dieron como que el beneficio de una beca. En ese tiempo entré becada y sentí como que un alivio en el tema económico para mis papás, para no pagarlo, pero una presión un poco más emocional porque al ser becado también te exigen notas, ¿no? Tienes que salir primeros puestos dentro de la academia y luego así sucesivamente. Y bueno, sí salí, no tenía ningún inconveniente en eso, pero ya cerca del examen de admisión sentía como que ahora qué paso. Ahora que sí. Me ayudó mucho y eso también se aconsejo a algunas academias que tienen como que tutores o tutoras y te ayudan a veces en la parte emocional, que siento que... Los tutoritos de Pamer, ¿no? Sí. Ay, no nos ha pagado esa mención. Ya es. Ahora sí, voy a poner en las academias y bueno, sí me gustó mucho, sí la recomiendo, sí han podido estar. Y bueno, haciéndole cherry súper random que no se iba a hacer, pero también trabajé ahí luego con ellos en la universidad.
Yo también tuve. Sí. ¿También eres tutorita? Sí, también fue tutorita y fue No bonito. te creo. Yo odiaba a los tutoritos, la verdad. No, yo me los tutoritos. Hated con los tutoritos. Que no tenías un buen tutorito. Yo tuve un buen tutorito y me ayudó mucho. A mí y a mi compañero también estaba becado y ambos pudimos ingresar ese año. Bueno, ese ciclo, pues, ¿no? Y dijimos, yay. Y sentí un alivio tremendo. Creo que sí me acuerdo que en una etapa de la universidad tú te ibas a Pamer a hacer tutoría, me acuerdo. Claro, puede ser Sí, ¿no? tutorita, te dije. Sí me acuerdo que Valeria se desaparecía y me decía, voy a ir a Pamer porque soy tutorita. Sí, tutorita. Y fue Creo que en ese entonces no hablábamos mucho con Valeria. Sí, todavía hablamos de las... Era como que un hola, un chao. Sí. Súper random. Pero sí, una buena academia. Sí me hace una cherry. Bueno, al menos desde mi experiencia, sí fue una buena academia. Ya, pero cuéntanos la moraleja de nuestro título. O sea, ¿por qué nos has contado esa historia? ¿Solo por chismear? ¿O tenemos que aprender algo de esa historia, vale? Claro que sí, siempre hay un aprendizaje en cada historia. Mi aprendizaje en esta historia fue de que lo que yo definía un fracaso total desde el primer examen de admisión, o tal vez el segundo, el tercero, cuarto, quinto que he escuchado que también suele pasar, es que a veces pensamos que es un fracaso. Yo lo sentí eso a mis 17 años, que era un fracaso total, rotundo en mi vida, que me iba a tachar de por vida, que nunca iba a poder olvidar. Pero no, no pasó, sobreviví, obviamente lloré y me puse triste como cualquier persona le pasa, pero luego de ahí sale. Entonces lo que vengo a dar de cuenta es de que un fracaso más no te define, sino te ayuda y es un avance completo en tu vida. Y después, de moraleja o el speech plot twist de esto es de que es un inicio de misión. Luego mantenerte en la universidad es otro tema, porque también es, lo hablarás en otro episodio, pero es un tema grandísimo porque tú piensas... De nuestra vida en la época universitaria. Exacto. Es otro tema. Otro tema muy grande. Si tú pensaste que el examen de admisión era difícil, pucha, la etapa universitaria, los exámenes, prácticas, exposiciones, es otra cosa, otro nivel. O sea, algo que puedo sacar de la historia de Valeria, y es algo que a mí me pasa, es que muchas veces le tenemos miedo al fracaso o sentimos cierta frustración al fracasar, cuando en realidad son esos fracasos los que nos llevan a avanzar. O sea, si todo saliera perfecto, todo sería utópico, ¿no? Sería aburrido también. Claro, no. Entonces, tampoco es que te enseñan desde niño a aceptar el fracaso como parte de tu vida, porque creen que fracasar es como que ya, se muere, se acaba el mundo. Cuando en realidad no, pues porque sigues caminando, sigues respirando. Entonces, es una historia muy buena, ¿vale? Gracias por enseñarnos un poco más de tu historia en base a tus aprendizajes personales, ¿no? De una chica adolescente. Bueno, sí. Sí, porque ya una edad ya entiende que esas cosas pasan, ¿no? En la vida. Sí, eso es muy cierto. Y ahora tenemos la otra historia de nuestra segunda seguidora en nuestro canal hermoso y que ha pasado por mucho, sobre todo un poquito más en lo emocional. Y que sí, yo súper emocional. Sí, y un aprendizaje de cómo lo veía antes, ahora hay una transformación que en serio ustedes no lo ven, pero sí se transforma. Así que ahora cuéntanos esta segunda historia o este segundo tema. Lo voy a usar más que nada en 3 tipos de relaciones que yo siempre formaba en mi vida, ¿no? Con mis padres, con mis amigos y con mis anteriores parejas, ¿no? Por ejemplo, empezando con mis amistades, yo siempre he tenido amigos. Soy muy cuando tengo amistades, soy mucho de dar o de escuchar o de... soy una amiga muy acogedora, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú me das, yo te doy. Sí, pero llegó una etapa de mi vida donde era muy joven, en donde literalmente estas amistades no eran tan recíprocas conmigo, ¿no? Era como que migajera de amistad. Sí, sí. Yo me acuerdo una historia muy graciosa de este tipo de amistades cuando en una época 2021 aproximadamente yo tenía amigos que a Valeria no le caía para nada. O sea, Valeria es la típica persona que si no te cae te mira con una cara de trasero, o sea, te mira mal. O sea, yo le decía a Valeria, pero no mires así, por favor. No, ¿por qué? Tus amigos no me caen. Pero Valeria, ya no puedo, o sea, está bien que no te caigan, pero disimula al menos, ¿no? Sí, ya. Entonces yo salía con ese tipo de amistades que en su entonces, bueno, era parte del momento, pues tampoco no era tan joven ni tan,
vieja. Y siempre salía con ese tipo de personas porque sentía cierta afinidad hacia cierto tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya, y no solamente con este tipo de personas, o sea, empecé a sentir que yo era la única que proponía planes, o era la única que quería ver a esa persona para hablar, o quería mantener ese vínculo con esta amistad? Pues me pasó como que la primera vez, creo que no fue a mi cumpleaños. Ya dije, bueno, cosas que pasan, ¿no? Porque, no sé, se le hizo algo extraño. No lo vi para nada malo, ¿no? Vayan a tu cumpleaños, red flag. Sí. Ya, la segunda vez, creo que el segundo año lo volví a invitar a mi cumpleaños y tampoco volvió a ir. Y ya la tercera vez que lo volví a invitar a mi cumpleaños, tampoco fue. Entonces, creo que me pasa más en amistades que en relaciones, en que me doy cuenta en donde... No, a veces no sé si les pasa que con las amistades son más ciegas, porque dicen, no, como que te duele más perder una amistad que, a mí en mi caso, que una relación. Y con las amistades soy así un poco más ciega. Entonces me pasó esto con esta amistad que no fue 3 años seguidos a mi cumpleaños. Literalmente no parecía. Y últimamente también sentía que no, o sea, como que decía, oye, hay que hacer este plan. Sí, ya vemos, y nunca más volvíamos a hablar. Ya vemos. Entonces era desgastante el hecho de entablar una relación con este tipo de personas que sientes que no quiere, o sea, que les hace igual. O sea, si un día no le hablas, ellos también. Entonces dije, yo soy una persona que le gusta dar su tiempo y su calidad de vida, o una buena calidad de tiempo hacia las personas que quiere. Yo sé que no tiene tiempo, ¿no? Porque trabajas. La mayoría está trabajando, ya algunos tienen familia, pero yo sé que hay amistades que se guardan con el tiempo y que tal vez tengas un día y salgan y compartan un tiempo de calidad, ¿no? Ya eso me pasó con ciertas amistades. Pero ¿por qué cuento esto? Porque esto no solamente me pasaba en la parte de amistad, sino también me pasaba en la parte personal, o sea, con mis parejas. Cabe mencionar de que a Valeria tampoco le cae. Valeria es esa típica chica que no le cae a nadie. Si no le cae, lo mira feo y me lo dice todavía. Creo que con respecto a los chicos con los que salía, no era ella mucho decirlo. Ya cuando terminábamos decía, qué bueno, no me caía igual. Ya, o sea, me pasaba igual en este tipo de relaciones en donde, creo que mentir, yo, o sea, por la edad también podría decirse, no era como que la más inteligente emocionalmente. Entonces este tipo de personas siempre traía o sacaba mi peor versión, ¿no? O sea, mi versión más tóxica, por así decirlo. Y me di cuenta que esto era un patrón en mi vida, porque creo que se repitió 3 veces, 2 veces. Y llegó un punto de quiebre en una de estas relaciones, en donde creo que fue el 2021, que yo salía con un chico que no sabía ni lo que quería, porque lo único que quería era fluir. Entonces yo, obviamente, una chica jovencita de 21 años, creí ingenuamente que cosas eran parte de, ¿no? Entonces recuerdo que en esa época justo también salía con este tipo de amistades. Caí mucho en una depresión post pandemia. Creo que la pandemia también ayudó a que uno se sintiera así. No sé si en tu caso fue así, pero bueno, yo en mi caso, como era una persona un poco más social, el hecho de que me aislaran de la gente me hacía sentir que tenía que relacionarme con personas, porque si no me sentía en una jaulita, ¿no? O sea, llegué a ese punto post pandemia, ¿no? En donde sentía que necesitaba salir de mi casa, que me estaba aburrida y tenía este tipo de relaciones. Entonces llegó este punto de quiebre en mi vida en donde dije, mi hermana me dijo, creo que deberías ir al psicólogo. Cabe mencionar que mi hermana en ese entonces salía con un chico que era psicólogo. Entonces yo no lo creí necesario hasta que un momento me lo replanteé y dije, tal vez sí, ¿no? O sea, porque, o sea, hice una retrospectiva de mis relaciones o cómo me relacionaba con las personas, tanto con mis amigos. Y cabe mencionar que con mis papás ni hablaba. O sea, con mis papás era como que, para decir, era como que paraba saliendo, me paraba peleando con mis papás, no me hablaban. Tú eras súper resentidos conmigo. Sí, súper resentidos conmigo. Entonces dije, bueno,
sea, no me afectaba en nada, aparte que mi papá fue como que, ve, o sea, ve qué tal te va, ¿no? Entonces, ya cuando entré a esta etapa de ir al psicólogo, que por cierto mis papás no eran creyentes porque creen que, no sé, los adultos, pues no, algunos adultos creen que ir al psicólogo es porque estás loco o tienes alguna deficiencia mental. Claro, algo te pasa en la cabeza, según ellos. Obviamente no es así, actualmente no es así. Entonces, en ese entonces fui al psicólogo y me ayudó a descubrir muchas cosas, entre las cuales me dio a ver cómo es que me relacionaba con las personas y me ayudó a cortar vínculos tanto en personas que no, obviamente no eran para mí, y amistades que no eran recíprocas. Entonces, Muy bien. Claro, y algo que me ayudó bastante el psicólogo y que yo reflejo bastante ahora es que no soy la misma persona de antes, pues, ¿no? O sea, ahora soy una persona, lo que aprendí bastante con ayuda de mi psicóloga, que se llama Maricel, era poner límites, ¿no? Los límites son primero, y qué cosa era lo que quería o no quería con el relacionarme con las personas. Entonces ahora es como que sí, el primer año fue súper complicado, porque era una lucha entre mi versión pasada, que permitía muchas cosas, y mi versión nueva, que era la persona que empezó a poner límites en sus relaciones, tanto de amistad y en sus relaciones amorosas. En el caso de mis padres, creo que al ver este tipo de cambio en mí, entablé mucho mayor comunicación con ellos. O sea, en ese entonces era como un mini terremotito, ¿no? O sea, y ahí aprendí que sí, o sea, tal vez en tu adolescencia. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Reflexión. Porque mi bendita reflexión de esta historia es que sí, o sea, eres joven. Al momento de que tú eres joven, obviamente vas a equivocarte en muchas cosas. Vas a sacar tu perversión con algunas personas, vas a ser una mala amiga, pero eso no vas a permitir que muchas personas te hagan o crucen los límites contigo a tal punto en donde tú sientas que realmente la otra persona con la que estás o con la que te relacionas no valora con la persona con la que estás. Pero llega una etapa en donde obviamente creces y te haces responsable o te empiezas a cuestionar si tus vínculos con estas personas están bien, y empiezas a crear tus nuevas reglas, tus nuevas normas, tus nuevas formas de relacionarte con la gente. Y sí, el hecho de que te hayas comportado en un pasado como alguien tóxico, que no tenía límites, que simplemente no se relacionaba bien con la gente, no te define ahora como seguir siendo, pues, o sea, tu yo de 16 años no es igual a tu yo de casi 30 años, pues, ¿no? Uno aprende, se tropieza, y el que no aprende ya, pues ya, o sea, ni con ayuda. Ni con ayuda. O sea, primero tienes que entender de que tienes que darte cuenta de que cosas están mal en ti. Y eso fue lo primero que yo aprendí en psicología, ¿no? Con la psicóloga. La psicóloga no te va a decir, ya papito, sí te voy a aconsejar eso. No. Lo que hace la psicóloga es que tú misma te des cuenta qué cosas están pasando en tu vida y te empieza a estructurar, y en base a eso empiezas a estructurar las cosas que quieres y no. Y eso, esa es tu pasado no te define. Vaya, Araceli Fernández. Bueno, y podría entrar más a detalles de diferentes historias, pero tendríamos para rato y nos denunciarían el video porque mucho tiempo. Pero se van a ir recibiríamos hate en varios capítulos de varios temas, así que van a estar con historias. Bueno, en realidad recibiríamos hate. Pero bueno, mi primer hate. Ay, perdón, mi cámara. Bueno, entonces estas son historias basadas en el hecho de aprendizajes que hemos tenido, de cosas que creo que en la actualidad no deberían definir a la persona en la que estás, ¿no? O sea, en la que estás convertida ahora. Así que Valeria nos va a contar otra historia para entender cómo es que entendemos que tu pasado no te define para nada. Y esto va a nacer desde una Valeria que era consumista. Para los que no saben, Valeria es una persona netamente ambientalista. Ella, aunque tú no la estés viendo, ella está haciendo su compost ahí afuera de su casa. Ella está llevando sus tuppers a su mercado con su casera porque ya no recibe bolsitas. La Valeria tiene esa convicción literalmente.
Así que Valeria nos va a contar cómo pasó esa transición de ser alguien consumista a alguien que se rige bastante por esta ideología que ella tiene y que la ha adaptado en su nueva vida, ¿no? A ver, cuéntanos, Valeria, cómo empezó esta historia en tu vida. Y sí, esa historia se llama Mi Valeria Mood Zero Ways versus Mi Mood. ¿Qué es eso? Porque no sabía. Bueno, en este caso, justo en el contexto que mencionó, actualmente me encanta mucho el relacionado al ambiente, los residuos, diciendo que el impacto de mis hábitos, de mis acciones, influye mucho en todo. Lo cual mi anterior, o yo, por así decirlo, antes de la universidad, no lo sabía. Y esto comienza con una anécdota muy importante de nuestros hábitos, en que nosotros hacemos todo lo que a nuestro alrededor hace. Ejemplo, lo que llamamos la bolsa negra, que en ese momento yo lo conocía como basura, que hemos visto pues en todos lados, en una reunión, en casa, en una visita de amigos, en un restaurante en general. Vemos esta bolsa negra que se saca y se coloca y se lo lleva el camión. Normal, yo lo definí así porque eso es lo que conocía. Hasta que llegó el cambio o el chip de cambio cuando entré a la universidad. Entré a la universidad y dentro de los primeros ciclos, justo salió el voluntariado de la uni, que fueron los primeros. Entonces, justo nosotros también dentro de nuestra malla, contexto ahí, es que necesitamos créditos extracurriculares. Y si es que tienen oportunidad de ir a ser voluntariado en lo que sea, háganlo, es muy, muy bonito. Entonces yo dije, voluntariado somos, entonces jalé a mis amigos, jalé a Ara, jalé también a otros más, y para que podamos completarlo y pasar supuestamente una buena experiencia. Entonces, ahí nos ves a las 6 de la mañana limpiando playas. también. Normal. Entonces, justo dentro del voluntariado habían varias capas muy buenas. Entonces, la capa que a mí me marcó, por así decirlo, de por vida y que aún lo recuerdo y está ahí en mi cora. En mi cora, mi speech, que ahora la quiero, es mi amiga y siempre le repito cuando la veo, cuando le escribo, es que ella fue, por alguna razón, el cambio, porque no fue fue la forma de hablar y fue la presentación que a mí me hizo cambiar. En el sentido de que la presentación era súper simple, era súper básica, pero la forma que te lo decía y cuál fue el momento. ¿Y qué fue esa presentación? Antes, ahorita los dibujos que se hacen, pues, con IA, con todo, pues se ve las caras de las personas. Pero antes los dibujos simplemente eran como un palito, cara, palito y ya. O sea, esa era la imagen. Era un palito de una persona, un tacho y una bolsa negra. Yo dije, pues la basura, me parece raro que lo esté mencionando. Y ahí cambié mi yo. Lo que yo antes llamaba basura, ahora yo lo conozco como residuos sólidos. Entonces dije, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Y bueno, mientras estaba explicando, lo que me impactó fue de que en esa imagen de la personita con la bolsa y el tacho y arriba un montón de bolsitas formando una columna, era la cantidad que una persona genera al día, en este caso en Perú. En ese entonces, creo, no sé mentir, pero no me acuerdo exactamente, pero entre 0,6 a 0,7 kilos por día una persona. Y luego la siguiente presentación era multiplicada esas personas. ¿Por qué? Por la cantidad de población que somos en Perú y así salió por una cantidad total en kilos, que en sí eran toneladas aprox. Entonces ahí me di cuenta yo del impacto de lo que hacen las personas. Entonces a partir de ese momento que fue como mi punto de inflexión, punto de quiebre que siempre hay en cada historia, como tu punto más bajo, era decir, ok, entonces eso ya no es la bolsa negra de basura, es la bolsa negra de residuos. Y luego me di como que más, y me dio mucha curiosidad y más conocimiento y comencé a buscar más. Le pregunté también a la persona que hizo el speech, la presentación, me pasó información, entonces me comenzó a gustar mucho este mundo. Y luego me di cuenta que incluso era parte de mi carrera, que yo tampoco sabía porque eran los primeros ciclos. Entonces, poco a poco me fui interesando más en el tema y ahora es como justo mencionar, Lit me conocen como eso, me encanta que me conozcan así, mi familia también me lo dice, mi pareja también. Mis amistades también, entonces siento que de alguna u otra manera, hablándolo e influenciando, siento que me gusta influenciar en ese estilo de vida. Que ahora ya teniendo también mi propia casa, junto a mi pareja, lo adoptamos, entonces ahora en teoría ya está como que llevando... ¿Me dejas contar la historia de tu baño? Contexto antes de que ahora mencione el baño, que Lit es que cada vez que una persona entra a mi baño, yo le digo, pruébalo. Y ahora cuenta la historia del baño. Sí, pasa que Valeria antes de ir a su casa, ella me dijo que estaba súper emocionada porque quería comprar su baño japonés. Y yo le decía, ¿pero qué es un baño japonés?
no, sí, que el baño japonés, que tiene bidet, que ya no voy a usar papel higiénico, entonces voy a ahorrar el papel higiénico y yo voy a decirle a toda mi familia que no use papel higiénico, y que iba a obligar a su familia a usar el bidet. Entonces dije, ya bueno, un día voy a su casa y la voy a visitar, pues, ¿no? Y lo primero que me lleva a conocer es su baño. Mira, este es mi baño. Me empieza a mostrar su baño, sus controles, cómo es que se mantenía caliente la temperatura del inodoro. Y ahí es donde John, que es el enamorado de Valeria, la mira y le dice, ay, Valeria, ¿ya te trajo al baño? Valeria, pero llevando a todas las personas que vienen al baño. Y es donde me dice, si quieres probarlo, lo puedes probar. Y yo dije, ya vale, pero más rato, ¿no? Entonces, después de un rato yo entré, ya lo usé y me dijo, ¿qué tal? Digo, como que Valeria, ¿por qué me preguntas en tele en el baño? Porque ella estaba súper emocionada porque, o sea, este tema realmente lo aplica en todas partes de su vida. Entonces yo me acuerdo que fui donde mi mamá y le dije, ¿y qué tal Valeria? Me dice, sí, se compró su inodoro así, tipo bidet, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y le mostré, pues, ¿no? La foto en internet. Y justo mi mamá también quería comprar su baño y ahora mi mamá también tiene su bidet. Entonces todo partió de la idea de Valeria con su bidet. Y ahora mi mamá también tiene su bidet en su propio baño, ¿no? Y entonces, o sea, es parte de también, porque también tengo otra anécdota con Valeria. Por eso digo que Valeria no es como que lo hace por aparentar. Recuerdo que habíamos ido a Tarapoto. Sí, Y yo había advertido a toda mi familia de que Valeria era ambientalista, porque Valeria se pone la camiseta hasta el final. Entonces, justo cuando en ese entonces Valeria tenía clases, nosotros íbamos a comer y le decía, Valeria, te vamos a llevar comida. Bueno, eso me decía mi hermana. Y me dice, ay, pero ahora, ¿cómo hacemos? Valeria no come en tupper. Ay, no sé, no hay tupper. Le digo, Valeria, te van a llevar en tupper. Valeria, no. Yo voy a ir. Valeria saliendo. Y así, mi familia la recuerda como Valeria, la ambientalista. Y a veces me hacen bromas, ¿no? Porque a veces sí llega, o sea, de broma en broma uno también aprende. Pero a veces cuando, no sé, tomo con cañita, porque para esto Valeria no toma con cañita, siempre me dicen, Valeria estaría decepcionada. O sea, es como un refrán que lo puedes aplicar igual como, es una ideología de una persona que a la larga te influencia, pues, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que hace Valeria influencia, al menos en mi vida personal. Y no solo en la mía, sino también en algunos aspectos de mi familia también, ¿no? Bueno, y esa es la historia de cómo cambió de ser consumista a ser ambientalista. Sí, bueno, ser ambientalista sino parte de consumo responsable y esa fue como que mi inflexión o la transformación en general de lo que antes tú desconocías por desconocimiento y todo, ahora que lo conoces tratas de cambiar. En este caso los hábitos, pero luego profundizaremos un poco más en este episodio, pero esa fue la reflexión de esta historia. Y bueno, ahora para continuar con esta historia de este drama, vamos a mencionar otra historia que Ara ha vivido, puede ser también relacionada, puede ser que sea con su hermana, con sus papás, con sus parejas en general. Vamos a escuchar esta historia que también es emocional. Así que ahora te doy el pase para yo soy una persona muy emocional. Creo que toda mi personalidad lo baso en mis relaciones. Relaciones sanas son con personas sanas. Yo creo que una persona sana tiene relaciones sanas. Y bueno, en realidad la mayoría de mis historias son cuando era joven, porque en la actualidad obviamente ya no pienso así. Obviamente ya pasé por unas cuantas terapias que me costaron plata. Y esta historia es con respecto a, se llama El Club de la Tristeza. Bueno, así se llama. Era una época en donde tenía mis 17, 18 años. Creo que era por la etapa en donde Valeria también estaba postulando en la universidad. Bueno, aunque yo soy un año mayor que ella, ¿no? Yo también estaba postulando en la universidad y en ese entonces recuerdo haber estado con un chico de mi colegio que también iba a entrar a la misma universidad. Entonces, recuerdo que en ese entonces era, bueno, como lo dije en un comienzo, era medio tóxico, ¿no? Entonces, obviamente en mi cabeza estaba como que, no sé, un día me aburría y digo, ay, quiero hacer un show. Y hacía show, bueno, ponía la peor excusa, ¿por qué hiciste eso? O sea, cualquier cosa, ¿no? Y a veces ya salía de mi modo showcero y ya como que empezaba a tratar mal a la persona, ¿no? Obviamente, esta persona era súper pacífica conmigo, entonces en un momento recuerdo que me dijo algo
que hasta ahora, casi mis 30 años, me acuerdo, a pesar de haber pasado casi 20 años, que me dijo, una cosa es cómo tú eres, porque recuerdo que le lancé la típica frase de, ay, pues yo soy así, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Así, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a terminar? Y me terminó. Le salió mal, le salió mal. No, mentira, pero no me terminó, pero o sea, sí me dijo en su momento, una cosa es como tú eres y otra cosa es como tú decides actuar. Ya eso me ha marcado hasta ahora. Porque yo he escuchado historias de personas o amistades que justifican a sus parejas en cómo las tratan basándose en el hecho de cómo él vivió en su pasado. Y esta frase me cala bastante porque indiferentemente a cómo te haya sido tu infancia, si fue terrible o no, lo cual no lo hace menos malo, siento que no justifica el hecho de cómo puedas tratar a otras personas en tu actualidad. Y eso viene basado en el hecho de que ya eres un adulto, pues tendrías que hacerte responsable de, obviamente en tu infancia no tienes las armas para poder ser una persona, bueno, un niño, obviamente un niño en un contexto de donde, no sé, sus padres se pelean, obviamente no tienes las armas o la suficiente inteligencia emocional para manejar ese tipo de situaciones. Pero ya con el tiempo, cuando te vuelves adulto, te empiezas a dar cuenta de por qué soy así. O sea, no me digan que nadie se ha cuestionado sus actitudes, ¿no? Como que por qué soy así, por qué engaño a las personas, por qué soy una persona fofarito, por qué no tolero cierto tipo de cosas. Entonces siento que llegas a ese punto donde te cuestionas cosas, en donde obviamente empiezan a nacer las cuestiones de saber más acerca de tu pasado, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a evaluar qué cosas han pasado en tu vida, cómo puedes mejorar como persona. Yo creo que es una parte de hacerte responsable del adulto que eres. Ya comienzas a crecer. Exacto, y esa historia viene relacionada que en ese entonces, porque recuerdo que terminamos, obviamente por lo que acabo de pasar, contaré hace un rato, que sí me termino. Literalmente me termino. Recuerdo que en ese entonces, recuerdo que contaba mi historia, así como que, no sé si les ha pasado, pero yo a los 17 años, tenía casi, me gustaba llamar la atención. Según yo, llamaba la atención contando historias tristes, ¿no? Que, ay, se me pasó esto. Pero no contaba con que la otra persona también me iba a contar una historia más triste que la mía. Entonces eran dos personas contando historias tristes y viendo qué historia era más triste para llorar más. Y me pasó que contaba así acá rato mi historia de ruptura, de cómo era triste mi infancia. Y me topaba con gente que realmente tenía historias un poco más desgarradoras, más densas que la mía. La mía era un poco más para llamar la atención, no hay que decirlo la verdad, ¿no? Para llamar la atención. Y también me hice ese cuestionamiento de cómo es que personas que pasaron cosas incluso que yo las veo un poco más crueles en su infancia son personas súper normales en la actualidad. Entonces eso me hace pensar en otra frase que aprendí en pandemia, en un voluntariado también, porque estoy en voluntariado en pandemia, que era la resiliencia, que es una frase que también se me ha quedado súper marcada, que es que a pesar de pasar cosas malas en tu vida, tú sigues con la actitud de seguir adelante y no dejar que estas cosas influencien para mal en ti, ¿no? Entonces, este es el tema de... quise contar esta historia basada en dos cosas que me han marcado en mi adolescencia, porque es que ahora digo, o sea, no puedes justificar un maltrato en que otras personas te hayan tratado mal antes, porque ya eres un adulto, puedes hacerte responsable de esas cosas que te afectan, ¿no? Así que vamos a terminar con la última historia de Valeria, que nos va a explicar. No, ya no tenemos historias. Ay, nuestro quinto seguidor. Valeria, nuestro quinto seguidor, ¿dónde está? Bueno, a la otra vamos a tener una cajita de mensajes para que la gente siga contando su historia. Valeria casi quedó fría. ¿De dónde se what the fuck? ¿Qué historia? Sí, sería genial que terminando escuchando esto, puedan colocar sus historias o sus dramas que han pasado, que sean similares a nosotros o totalmente diferentes, porque también justo lo que yo siento de tu pasado te define.
es que a veces las personas necesitamos hablar. Justo lo descubrí todo eso en esa semana y bueno, las semanas más también. Que a veces las personas, como justo lo mencionamos en nuestra intro, somos un espacio en el cual hablamos. Siento que nosotras dos, siendo no ingenieras, o no sé, psicólogas, es la psicóloga entre nosotras. Yo soy psicóloga por chismosa, Tomás, porque yo te saco hasta de por qué estás enojado con una persona que no te hablaste hace 20 años. Claro, sí. Y ahí me ves aconsejando ahí, todo por el chisme. También. Aunque siento que sí, es parte de todo. Entonces, siento que quedan que nosotros en estas historias que les haya gustado muchísimo, que lo puedan comentar, le puedan dar, puedan repostear, y igual así llegar a más personas, para que puedan seguir nosotros y contar nuestras historias, nuestras vivencias, infancia, y bueno, el ahora y juventud también, personas de universidad, que es también creo que es un buen capítulo de qué pasa en la universidad, que tal vez no mucha gente lo habla, lo sabe, pero sí, pasan muchas cosas. Anécdotas universitarias. Anécdotas universitarias que también está muy buena, y de qué manera lo vimos cada uno diferente, porque como mencionamos al intro, somos dos personas completamente diferentes y completamente diferentes. Y yo soy mucho más intro y eres más extra, y bueno, ahí hacemos ahí nuestro drama compartido. Así que eso es lo que les quería decir. No sé si quieres agregar algo más, Sara, para cerrar el capítulo del día de hoy. Que hemos tratado de basar este podcast en aprendizajes propios. Cada uno tiene sus propios aprendizajes, así que tomen estos consejos de gente que ya pasaron por algunas cosas que ya hemos contado y que sobre todo las cosas que en algún pasado ya hicieron o de las que se arrepienten no definan lo que pueden ser ahora o después. Así que espero que hayan disfrutado estas storytelling. Los hicimos con mucho cariño, y para nuestros 2 seguidores que nos comentan ahí. Gracias por escucharnos. Gracias, chicos. Hasta luego.